Términos entre qué términos son teóricos y qué términos son observacionales resulta trivial. Todos los términos en la actividad científica son teóricos. Solo estaríamos justificados a decir que la teoría condiciona solo alguna de las observaciones. Bueno, básicamente lo que pretendo hacer en este tiempo, en esta horita, es presentar un trabajo que he adelantado y que hace parte pues, de mi trabajo de maestría. La idea es hacer un recorrido por un tema que es la dicotomía teoría-observación, pero lo que voy a presentar básicamente en esta oportunidad es la tesis de la carga teórica de la observación. ¿Por qué razón? Pues porque considero que ese es uno de los, digamos, puntos importantes a analizar cuando nos referimos al problema de la dicotomía teoría-observación. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista personal, considero que ese es un golpe, digamos, duro a una defensa de un empirismo, y yo creo que los empiristas lógicos lo notaron así. Por eso, digamos, tantos esfuerzos por tratar de salirle al paso a esta tesis fundamental. Bien, entonces lo que haré es un recorrido por esta tesis. Hablaré de Hanson, cómo la plantea Hanson. Posteriormente haré unas reflexiones sobre cómo toma Kuhn las reflexiones de Hanson en este sentido de la carga teórica de la observación, que a mi modo de ver son más radicales que la presentación inicial de Hanson. Digamos que la presentación de Hanson de la carga teórica de la observación es más moderada que cuando la presenta o cuando la lee uno del propio Kuhn. Y después pues trataré de mostrar algunas críticas a esas dos presentaciones brevemente. Bueno, entonces voy a iniciarlo de aquí. Es una opinión fácil de encontrar entre ciertos círculos académicos la de creer que Kuhn se las arregló de alguna manera para demostrar de una vez y por todas la imposibilidad de una observación inocente, neutra y objetiva del mundo que no puede. Este pecado original epistemológico se comprobaría incluso gracias, entre otros, a Kuhn, en el terreno en donde las más caras esperanzas de la humanidad deseosa de conocer su mundo se encuentran, es decir, en la ciencia natural. De esta manera se suele entender a Kuhn como un refutador del mejor intento por establecer la posibilidad de una percepción y observación independiente de todo sesgo teórico o ideológico, es decir, un refutador de la creencia en el método científico, pues como lo defendieron los empiristas, como un criterio inequívoco, neutral y racional para interpretar los fenómenos del mundo. Si esto pasa en las ciencias duras, ¿qué podemos esperar de las ciencias sociales, las humanidades, etcétera? Para esa es la línea de pensamiento general de quienes ven en Kuhn una Dalí del relativismo cultural. Sin embargo, en una lectura cuidadosa de lo que en realidad Kuhn dice y logra demostrar, encontramos que lejos de responder definitivamente al problema de la percepción, la obra de Kuhn inaugura nuevas problemáticas sin resolver. Antes de exponer el origen y naturaleza de estas nuevas problemáticas que menciono, es conveniente repasar sucintamente la tesis que adelanta en concreto Kuhn contra la visión del empirismo lógico sobre la percepción y la observación. Pues sin duda es contra esta visión que hace parte del consenso común de quienes creen la posibilidad de un método científico clásico, que Kuhn va a poner sus propias objeciones y conclusiones. Citando a Alexander Bitt en el libro que escribe sobre Kuhn, podemos definir la concepción empirista lógica de la percepción y la observación en las siguientes 4 tesis. 1. La base observacional. El juicio en ciencia está fundado en observaciones. Por ejemplo, las hipótesis son contrastadas con la evidencia aportada por la observación. 2. La base experiencial. Las observaciones son informes de experiencias perceptuales. 3.
internalismo. El contenido de una experiencia perceptual es inmediatamente cognoscible por su poseedor. El individuo que tiene una experiencia puede conocer directamente que la tiene y en qué consiste. Y 4. Independencia. Las experiencias perceptuales son datos brutos, no implican o dependen de ningún juicio o estado mental con el relacionado. Podemos decir junto con Dirk que el ataque de Kuhn a las doctrinas perceptuales empiristas está dirigido principalmente a la refutación de la cuarta tesis, relacionada con la naturaleza de la percepción. En esta refutación nos informa bien. Kuhn recoge los trabajos de otros filósofos, particularmente el de Russell Hanson, expuesto en su libro Patrones de Descubrimiento. En este libro, Hanson utiliza ideas de la psicología de la Gestalt y ejemplos extraídos de la cotidianidad científica para intentar demostrar cómo incluso en lo más común y simple informe de percepción experimentales podemos encontrar la incidencia de una particular teoría o preconcepción que influye y en cierto grado determina los mismos. En ese sentido, entonces, lo que paso a hacer es una exposición de Hanson. Norwell Russell Hanson, Orígenes de la tesis de la carga teórica de la observación. Hanson plantea que la observación está cargada de teoría, es decir, la observación depende del contexto teórico en el que se efectúa. Para Hanson, la observación científica está siempre guiada por un conocimiento teórico vigente. Esto lo muestra citando un pasaje escrito por Duden, en el cual se describe todo un aparataje experimental: una pila eléctrica, alambre de cobre recubierto por seda, pequeñas vasijas de mercurio, aparatos de medición, etc. Con todos estos instrumentos dispuestos, se le pregunta al físico: ¿qué está haciendo? El físico no responderá describiendo solamente los aparatos que está usando, la forma en cómo están dispuestos y los procesos que está realizando, sino que responderá que pretende medir la resistencia eléctrica de las bobinas y que para entender lo que está ocurriendo en el experimento es necesario entender algunas cuestiones de la teoría eléctrica. Sí. Por tanto, observar lo que el físico de Duden considera que él está observando requiere algo más que una visión normal. Los receptores de señales ópticas, no importa lo sensibles y exactos que sean, no pueden proporcionar todo lo que se necesita para observar la resistencia eléctrica. Se presupone también un conocimiento. La observación científica es, por tanto, una actividad cargada de teoría. Los computadores fotosensibles, sin cerebro, y también los niños y las ardillas, no hacen observaciones científicas por muy notables que sean su recepción de señales y su memoria. Ser capaz de dar sentido a los sensores exige conocimiento y teoría, no solo más señales sensoriales. Pero esa observación puede ser capaz de modificar dicha teoría gracias a que los hechos no son construcciones propias de ella, son rostros de Hanno, utilizando la metáfora de Hanson, que según Hanson, la ciencia no fabrica los hechos, por mucho que pueda darles forma, color y orden. Citando a Hanson, abro comillas: hecho es también un término con cara de Hanno. Los hechos están ahí afuera, en la materia. Están allí y son potencialmente describibles, aún antes de que nadie los haya articulado. Sin embargo, una vez que toman cuerpo en un lenguaje, esos mismos hechos son afirmados, es decir, expresados de modo explícito. Los hechos son aquellas posibilidades estructurales de las infinitamente diversas variedades de materiales tales que los científicos que la desean pueden tener éxito en afirmar que lo que es fiel a la realidad de esas materias en un sistema de enunciados de hecho. Fin de la cita. Cuando hablamos de los hechos como rostros de Hanno, de lo que decimos es que están en el mundo y en la ciencia. En el mundo no como muebles y objetos que se pueden ver y tocar, sino como posibilidades de describirlo. Y en la ciencia, dichas descripciones se hacen con base en un lenguaje disponible, es decir, con base en una teoría. Como lo dijo el propio Hanson, los hechos no son fabricaciones de la ciencia, aunque le dan forma. Los hechos están en el mundo, por lo cual pueden haber cosas que vayan en contra de una teoría vigente, logran modificar. Así pues, las teorías describen el mundo conforme como está modulado. Ahora bien, esto en cuanto a los hechos, pero ¿qué podemos decir de la observación? Dos personas que observan el mismo objeto, dos personas que observan un objeto, ¿ven lo mismo? Para indagar sobre este interrogante, retomemos el ejemplo de Hanson sobre lo que observa Kepler y Tycho en el mismo libro de Patrones de Descubrimiento, cuando ven el amanecer desde una colina.
Kepler y Tycho están sobre una colina viendo el amanecer, pero mientras Kepler afirma que el Sol está fijo y la Tierra es la que se mueve, geocentrismo, Tycho afirma que la Tierra está fija mientras el Sol es el que se mueve, geocentrismo. Ambos dirigen la mirada hacia un mismo fenómeno, pero para él estar bajo dos teorías diferentes, enuncian cosas diferentes, lo que nos lleva a pensar que no ven el mismo fenómeno. La salida que da la concepción heredada del problema es la siguiente. Naturalmente ellos ven la misma cosa, hacen la misma observación, puesto que parten de los mismos datos visuales, pero lo que ven lo interpretan, clave ese concepto, de una forma diferente. Interpretan los datos de una forma diferente. Hanson considera posible hablar de un nivel de experiencia primaria que radica en el hecho de que ambos observadores poseen los mismos sense data, gracias a que dirigen su mirada a un mismo fenómeno. Sin embargo, Hanson no acepta la idea de que las diferencias en lo que ambos enuncian acerca de lo que ven se deban a que haya un proceso ex post facto de interpretación. Para Hanson, interpretar implica pensar, hacer algo, que haya un proceso cognitivo. Pero al ver no hay un doble movimiento que conste de percibir los datos sensoriales para luego interpretarlos. Ambos se dan juntos y espontáneamente, como sucede con las figuras de doble perspectiva de la Gestalt. Hanson afirma: las formas diferentes en que estas figuras se ven no se deben a que detrás de las reacciones visuales existan diferentes pensamientos. Uno no piensa en algo especial, no se piensa en absoluto, no se interpreta, simplemente se ve. Este hecho señala que la inteligibilidad de aquello que se ve está direccionado por los conocimientos previos que el observador posee sobre los fenómenos que está observando. Existen expectativas en el observador de modo tal que la observación de X está moldeada por un conocimiento previo de X. Dichas expectativas son aseguradas por nuestro conocimiento, en tanto nos proporcionan el esquema conceptual con el cual clasificamos las entidades que pueblan el mundo. Ahora bien, si el conocimiento que poseemos modela lo que vemos, entonces no existe una interpretación sobre aquello que vemos, pues las teorías y las interpretaciones están allí, en la visión desde el principio. Es decir, la naturaleza de la visión nos confirma que está compuesta por dos componentes: los sense data, que conforman los elementos del campo visual, y la organización que da forma a la experiencia de los sense data. Ambos elementos son inseparables, de modo que el mismo Hanson dirá que la interpretación es la visión. Palabra más, palabra menos, no se interpreta. He aquí los postulados esenciales de la tesis de la carga teórica de la observación. La observación no es neutra ni pura, ni nos garantiza un acceso directo a la realidad. Grosso modo, la observación no es objetiva como creía la concepción de la. Todo lo contrario, la observación está moldeada y determinada por los conocimientos previos que tenemos. El acceso al mundo está siempre mediado por los conocimientos y las teorías que nos ascribimos. Esta es la razón por la que Hanson afirma que la visión es una acción que lleva una carga teórica. Sin embargo, no se atreve a afirmar que absolutamente todas las formas posibles de visión llevan siempre una carga teórica. Para él es posible una visión fenoménica como la concebían los positivistas lógicos. El mismo Hanson se manifiesta inseguro de afirmar que la visión cargada de teoría sea la única forma posible de visión. Por ello distingue la visión de la observación, en donde la observación es solo un tipo posible de visión. La observación es la visión que está desarrollada en la actividad científica, y si bien es cierto que no podemos asegurar que toda visión lleve una carga teórica, podemos afirmar con toda seguridad que la observación está siempre cargada de teoría, pues si los científicos se quedaran con la mera visión fenoménica, la ciencia se reduciría a un mero relato empírico de los hechos. Es así como la observación, en tanto visión que lleva siempre una carga teórica, se restringe al ámbito científico y remite al hecho de buscar que las observaciones sean coherentes con la base de un conocimiento establecido. Otra distinción que realiza Hanson en su análisis de la naturaleza de la observación en el ámbito científico, como crítica a la teoría pictórica del lenguaje, es enunciada de varias maneras: imágenes, lenguaje, rasgos ópticos de la observación, rasgos conceptuales de la observación, y la más usada, ver cómo y ver qué, que también la utiliza Van Fraassen en su libro de imagen científica. Mientras las primeras expresiones
de las diadas remiten al nivel de experiencia primaria, a ese que radica en el hecho de dirigir la mirada a los fenómenos y a las entidades. La segunda hace referencia al ver con carga teórica, que se expone en evidencia al ser expresado lingüísticamente. Lo que hace aquí Hanson, de una manera bastante cuidadosa, es una distinción entre las entidades y el lenguaje. El lenguaje no es un espejo del mundo, de manera tal que pueda afirmar que la carga teórica se encuentra en el lenguaje y no en las entidades. Si bien la distinción le evita a Hanson incurrir en errores categoriales que lo podrían llevar a un relativismo ontológico, clarifica que dicha solo puede ser trazada en el lenguaje, en tanto que análisis de los elementos lógicamente distinguibles sobre el lenguaje sobre la visión. En la realidad hacer la distinción es imposible, pues parafraseando un poco a Kant en este tema de la carga teórica de la observación, podríamos decir: la carga teórica sin observación es vacía y la observación sin carga teórica es ciega. Con base en la distinción diríamos que lo determinante es tanto el ver qué y el ver cómo. Doble elemento de determinación que va siempre acompañado el uno del otro y nunca es solo uno el determinante. Analicemos las consecuencias de la tesis de la carga teórica en Hanson frente a lo postulado por la tradición heredada. ¿Qué dijimos anteriormente? La idea de que la observación es pura y que podemos establecer un lenguaje de observación puro en el fundamento de la dicotomía teoría-observación. Con la tesis de la carga teórica, la dicotomía queda desmontada, pues ya que, dado que toda observación lleva consigo una carga teórica, entonces realizar una distinción entre qué términos son teóricos y qué términos son observacionales resulta trivial. Todos los términos en la actividad científica son teóricos y observacionales al mismo tiempo. Ello nos deja uno, sin la necesidad de ligar todos los términos científicos a la observación, pues ella ha dejado de ser una base firme sobre la cual fundar el conocimiento científico. Y dos, no tenemos un criterio de marcación que nos distinga la ciencia de la metafísica, pues como lo plantean los empiristas lógicos. En últimas, para saber qué ciencia debemos simplemente remitirnos a lo que diga la comunidad científica. 3. Nos quedamos sin un método objetivo y racional para la elaboración y la elección de teorías, que era lo que pretendía el empirismo. Bueno, hasta ahí Hanson, y básicamente la idea que quisiera dejar es que tras postular la tesis de la carga teórica de la observación, a pesar de que en Kuhn no la ve tan radical, Hanson, digamos, mantiene esa idea de que hay un estado, digamos, donde hay unas percepciones, ¿sí? Y que en la ciencia ese estado no es suficiente, sino que hay que incluir la teoría para poder dar cuenta de los fenómenos del mundo, ¿sí? Digamos, una versión más moderada de lo que va a presentar. Entonces, Kuhn y la carga teórica de la observación. En la misma vía, el análisis de Kuhn muestra lo problemático que es hacer una distinción, por decirlo así, entre ver y ver qué. O como Kuhn lo plantea en un pequeño cuestionamiento en su libro La estructura de las revoluciones científicas, abro comillas: ¿realmente hemos de describir lo que separa a Galileo de Aristóteles o a Lavoisier de Presley como un cambio de visión? ¿Veían realmente estas personas cosas diferentes cuando miraban los mismos tipos de objetos? El mirar significa poder percibir el objeto o fenómeno a través de los sentidos, ser estimulados perceptualmente. Es simplemente dirigir la mirada. El ver veían, como está escrito en el libro de Kuhn en la traducción, significa poder interpretar ese objeto o fenómeno que estamos observando. Para Kuhn, la ciencia y todo nuestro conocimiento se edifica sobre un ver qué, y no simplemente un ver. Cada vez que decimos que estamos observando algo, lo estamos interpretando, y esto significa clasificarlo, categorizarlo, nombrarlo, es decir, conceptualizarlo. En este sentido, la propuesta de Kuhn toma mucha importancia la carga teórica de la observación propuesta por Hanson. Para explicar mejor esta postura, analizaré dos ejemplos. El primero, del propio Kuhn, donde recrea lo que veían un aristotélico, un galileano, famoso ejemplo de Aristóteles, de Galileo, de Kuhn, al estar frente a una piedra oscilante. Y el segundo será el de la ley de Euler, para mostrar el ver cómo lo usa el científico. Desde la antigüedad, mucha gente ha visto un objeto balancearse de un lado a otro, sostenido de una cuerda o cadena, que después de cierto tiempo queda en reposo.
Hay dos teorías muy conocidas que explican este fenómeno de manera diferente, la aristotélica y la galileana. La primera postulaba que el cuerpo solo caía con dificultad para llegar después de cierto tiempo a una posición natural de reposo, que hay una teoría basada en un telos, a un fin. Galileo, en cambio, al observar el cuerpo balancearse, vio un péndulo, un cuerpo que repetía el mismo movimiento hasta el infinito bajo condiciones ideales. Con este ejemplo, Kuhn pretende mostrar que Galileo vio algo diferente a Aristóteles en el fenómeno de la piedra oscilante, ya que Galileo estaba educado en un paradigma medieval, el del ímpetu, que es diferente al aristotélico del que recibió poca instrucción. De esta forma se llega a la siguiente conclusión: lo que vemos u observamos no solo es causa de la naturaleza, sino también del sistema conceptual del observador. Al ser afectados sus sentidos por el fenómeno de la piedra oscilante, Aristóteles y Galileo no ven un péndulo, ven solamente una piedra oscilante. Desde esta perspectiva, el término péndulo aparece con las observaciones de Galileo. En el caso de las observaciones de Galileo y Aristóteles citados anteriormente, la observación está cargada de teorías, y el ver y el percibir no están desinterpretados. Porque el observador, en este caso Galileo y Aristóteles, tiene unas posibilidades perceptuales disponibles, es decir, paradigmas que los predisponen de manera diferente al hacer una observación. En el ver hay una carga teórica, es un preguntarse por lo que sucede. Esta distinción no es propia de Kuhn, ya que para él la observación está cargada de teoría, pero para efectos posteriores del desarrollo de este escrito es importante mencionar. Para Kuhn no hay observación pura, hay dos brutos. Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a ver. En el contexto de la ley de Boyle, el aumento de presión de un gas manteniendo el volumen constante produce un aumento en la temperatura. Si se le pidiera a un sujeto calcular el volumen, se supone debe comprender los términos de esta ley y los distingue uno de otro: volumen, temperatura, presión. Además, se supone que tiene algunos conocimientos de física, geometría, los cuales le permiten, dentro del ámbito de la ley de Boyle, medir volúmenes. Por lo tanto, pedirle a un sujeto que no cumple estas condiciones, que mida el volumen de X, sería un absurdo. Estaría imposibilitado, le faltaría, siguiendo a Kuhn, ser educado en la ley de Boyle para identificar la noción de volumen cuando se le menciona. Reconocer la gran importancia del conocimiento teórico entre la observación científica ha llevado muchas veces a que se relegue la observación a lo más mínimo. En otras palabras, la observación no se trata como una característica fundamental de la ciencia. Por el contrario, ella solo aporta las condiciones iniciales para la reflexión científica y de ahí en adelante deja de tener mayor sentido. En ambos autores se hace una distinción de una observación donde solo se emplea el aparato perceptual y otra en donde necesitamos nuestro conocimiento previo para interpretar eso que observamos. Pero este último tipo de observación es el que cobra relevancia para Hanson y para Kuhn, pues cobra relevancia en la ciencia. Esto se opone y manifiesta una defensa de la carga teórica de la observación, como lo hacían los empiristas lógicos. Aunque para Hanson es fundamental la interpretación de lo que se observa, entendiendo ahí interpretación como lo dijo ver, eso se da al mismo tiempo observar e interpretar. También reconoce que los hechos de la ciencia no se fabrican a pesar de que necesiten ser captados por el lenguaje para ser usados en la ciencia. Kuhn es más radical en sus interpretaciones, afirmando que cambiar de un paradigma significa cambiar la visión del mundo, lo cual está ligado profundamente a la carga teórica de la observación. En la medida en que lo que observamos está condicionado por nuestro conocimiento previo, el cambio en estos conocimientos, en esta estructura, genera un cambio en la visión del mundo. Lo que antes era un pato, ahora es un conejo. Esta interpretación de Kuhn admite, por lo menos en primera instancia, que se ven cosas distintas, condicionado por uno u otro paradigma, cuando miramos los mismos objetos. Sin embargo, para Kuhn la cuestión relevante en la ciencia es la observación que está sujeta a un conocimiento previo o guiada por un paradigma. Esta tendencia relativista sobre la observación, sustentada en la tesis de la carga teórica de la observación, de una u otra forma admite una dicotomía entre teoría y observación, pero, sin duda alguna, lo importante va a ser para la observación científica es que la observación esté guiada o precedida por una teoría. Entonces, en lo que sigue voy a leer, digamos, algunas críticas a esta postura, y estas críticas están guiadas por las reflexiones que hacen sobre el tema André Kukla y Thierry Ford. Para Kuhn y para Hanson, los ejemplos de la psicología de la Gestalt y los ejemplos extraídos de la continuidad científica
muestran cómo incluso en lo más común y simple informe de percepciones experimentales podemos encontrar la incidencia de una particular teoría o preconcepción que influye y en cierto grado determina a los mismos. Cito: ver gotas de agua o una aguja sobre una escala numérica es una experiencia perceptual primitiva para el hombre no familiarizado con cámaras de niebla y amperímetros. Requiere, por tanto, contemplación, análisis e interpretación, o de otro modo la intervención de una autoridad externa, antes de que una conclusión sobre los electrones o corrientes pueda alcanzarse. Pero la posición del hombre que ha aprendido sobre estos instrumentos y tiene una amplia experiencia con ellos es muy diferente, y hay diferencias correspondientes en la forma como él procesa el estímulo que le llega a ellos. Observando el vapor de su aliento en una fría tarde de invierno, su sensación puede ser la misma de la de un lego, pero al ver una cámara de niebla, él ve, aquí literalmente, no gotas, sino los rastros de electrones, partículas altas y demás. Este es un párrafo de la obra de Kant. Ahora bien, en estos tipos de ejemplos, que ya hacen parte común del canon filosófico contemporáneo, es posible distinguir dos tipos de conclusiones harto distintas, que se suelen confundir. Argumento que es precisamente esa confusión la que permite creer que la obra de Kuhn demostró mucho más de lo que en realidad hizo. Estas dos conclusiones posibles de los ejemplos de Hanson y Kuhn son: 1. Las percepciones son determinadas en cierto grado por las teorías, y toda teoría influye sobre el campo total de percepciones que determina sus predicciones, relativismo fuerte. Y 2. Las percepciones son determinadas en cierto grado por teorías particulares en momentos específicos. Mas estas teorías nunca son lo suficientemente persuasivas como para influir en el campo total de percepciones determinado por sus predicciones. Debe ser claro cómo la primera conclusión, que es precisamente la que permite ver Kuhn como un defensor ocasional del relativismo, no es sino una radicalización de la segunda. En efecto, lo que nos dice la primera conclusión, para citar un ejemplo específico, es que la teoría ptolemaica del sistema solar condicionaba todas las observaciones astronómicas que los griegos, inscritos en el paradigma ptolemaico del cielo, realizaban. Desde la segunda conclusión, sin embargo, solo estaríamos justificados a decir que la teoría condiciona solo algunas de las observaciones. Esta diferencia se entiende fácilmente como decisiva, lo que nos anima a preguntar: ¿es la argumentación kuhniana una auténtica defensa de la primera o la segunda conclusión? Filósofos como Jerry Fodor han argumentado precisamente que todo lo que tenemos derecho a concluir, basándonos en la expresión de Kuhn, es la segunda conclusión. En la exposición de Kuhn es la segunda conclusión. En su artículo Observación, Andrés Kukla nos resume los argumentos que tiene Fodor para afirmar lo anterior. Abro comillas. Fodor señala una dificultad fundamental en el argumento kuhniano por la imposibilidad de la observación libre de teoría. Concede que Brunner han establecido que nuestras teorías de fondo influyen en la percepción. De eso no se sigue que los científicos con diferentes teorías verán cosas diferentes. Podemos aceptar la hipótesis de Kuhn sobre que el conocimiento influye en la percepción, mientras que sostenemos que hay algunas diferencias cognitivas entre científicos que no causan diferencias perceptuales. Pero entonces, incluso si la hipótesis de Kuhn es verdadera, es posible para los científicos que sostienen teorías diferentes ver la misma cosa cuando observan en la misma dirección. Puede ser el caso que la diferencia cognitiva entre ellos es una de aquellas que no causa ninguna diferencia perceptual. De hecho, es posible que ninguna de las diferencias teóricas entre científicos cause ninguna diferencia perceptual. Para mostrar la imposibilidad de una observación libre de teoría, tendrías que establecer que todas las diferencias cognitivas tienen un efecto en la percepción, y ello va más allá de lo que la investigación de Brunner ha establecido, incluso en la más atrevida de las lecturas. Hasta ahí la cita. Ford sostiene que muchas de nuestras creencias de fondo no influyen en la percepción. La evidencia más convincente de ello nos llega de la persistencia de las ilusiones perceptuales. Abro comillas. La ilusión de Müller es una ilusión familiar. La noticia ya es de conocimiento público. Así, es parte de la teoría de fondo de cualquiera que vive en esta cultura, y está bien establecido dentro de la psicología pop, que los diseños de la ilusión de Müller son
de hecho engañosos y siempre terminan siendo, al medirse, que el centro de las líneas de las flechas tienen la misma longitud. Bueno, lastimosamente no traje una imagen para eso, pero la ilusión de Müller es dos líneas tienen la misma longitud, pero en las puntas lo que se hace es invertir el ángulo, ¿no? Mientras tenemos un ángulo en una que es así, en la otra es hacia afuera. Y en una se da la ilusión de que fuese la longitud de una de las líneas más larga que la otra, más amplia que la otra. Bien, pregunta, ¿por qué la percepción no es penetrada por ese pedazo de teoría de fondo? Esta clase de consideración no nos hace pensar que la percepción esté, como suele decirse, saturada con conocimiento por todas partes. Al contrario, sugiere justo lo opuesto, que la forma como se ve el mundo puede estar peculiarmente inmune por lo que sabemos de ella. La persistencia de las líneas y de las ilusiones sugiere que la percepción está informativamente encapsulada. Solo un restringido rango de información es capaz de influenciar el resultado del proceso perceptual. Esta conclusión es parte de la teoría más amplia de Fodor sobre que los sistemas perceptuales son modulares. La otra característica de los módulos, pues no la vamos a trabajar aquí. Pero si las percepciones son modulares, entonces la historia que Kuhn nos cuenta sobre el físico y el novato puede ser fácilmente falsa. Si los procesos perceptuales son modulares, entonces, por definición, los cuerpos de las teorías que son inaccesibles a los módulos no afectan la manera como el perceptor ve el mundo. Específicamente los perceptores que difieren profundamente de sus teorías de fondo, científicos con diferencias anchas para cortar, por ejemplo, pueden aún así ver el mundo con exactamente el mundo de la misma manera, siempre que los cuerpos de la teoría sobre las que ellos discuten sean inaccesible a sus mecanismos perceptuales. Esa cita es de Kuhn. Esta argumentación de Fodor encuentra sorprendentemente una posibilidad de defender un tipo de antirrelativismo que no desecha de entrada los ejemplos clásicos de Kuhn sobre los cambios paradigmáticos y los experimentos decisivos. Y aunque es claro que la argumentación de Fodor depende en parte de la validez de su interpretación modular de los fenómenos perceptuales, debe quedar claro cómo es la plausibilidad de la tesis de Fodor la que nos demuestra que con Kuhn todo lo que tenemos derecho a concluir es 2. Los ejemplos típicos de Kuhn solo pueden ser utilizados como inducciones injustificadas para apoyar la conclusión 1. Del hecho de aceptar la realidad histórica y la influencia de ciertas teorías sobre las observaciones en ciertos experimentos particulares. No podemos concluir con fuerza de demostración que ese fue el caso para todas las observaciones relacionadas con la teoría. En efecto, si fuese así, como parece explicar Fodor, sería tan imposible comprender la dinámica del cambio de paradigmas como comprender lo que llama Kukla la persistencia de las ilusiones ópticas. Es decir, aunque las sabemos ilusiones, no dejamos de percibirlas. Nuestras teorías influyen sin duda en nuestras percepciones, pero en la medida en que lo hace es un asunto importante, que no está definido por Kuhn, y que puede ser decisivo en el tratamiento del relativismo científico y el problema del método científico en general. Pues, a modo de conclusión, en el fondo la respuesta a la pregunta de si es o no posible trazar una línea que divida la parte teórica y la parte observacional de las teorías científicas, y si es posible dónde y bajo qué criterios trazarlo, es lo que negará o le concederá a la observación un papel mayor o menor relevante en el desarrollo del conocimiento científico. Así los positivistas, al trazarla sin verle algún problema, pudieron hacer de la observación el fundamento primerísimo del conocimiento científico. Los defensores de la carga teórica de la observación, al negarla, le negaron a la observación un papel privilegiado de la fundamentación objetiva de la ciencia, llevando el conocimiento científico al relativismo. 2. Bien podríamos llamar este debate un debate acerca del concepto de observación en la actividad científica. Así, cada vez que se avanzó en una postura en el debate, se hizo con una redefinición del concepto de observación, como lo vemos en el caso de Hanson y Kuhn al plantear diadas para entender el problema. La tesis radical de la carga teórica de la observación siempre fue atacada como una confusión realizada por los positivistas, de la que sus defensores no pudieron escapar. Hanson la plantea como crítica a la teoría pictórica, esta vez de creer que el lenguaje es una copia fiel del mundo y por ello no es necesario distinguir entidades del lenguaje. 4. La necesidad de aprender este análisis en el fondo
es hacer frente al relativismo epistemológico y ontológico al cambio de las posturas de la carga teórica de la observación, pues allí una confrontación ya clásica sobre el problema de la verdad y sus relaciones con la actividad científica es la que se da. Relativizar el conocimiento científico es poner en tela de juicio el estatus de la ciencia como actividad privilegiada. Eso pensaban los empiristas que van en busca de la verdad. No es de extrañar que algunos autores comparen la ciencia con la religión y otros conocimientos tradicionales. 6. Asumiendo la interpretación modular de los fenómenos perceptuales, con Kuhn, todo lo que tenemos derecho a concluir es como lo afirma Fodor 2. Los ejemplos típicos de Kuhn solo pueden ser utilizados como inducciones justificadas para apoyar la conclusión. Y 1. Del hecho de aceptar de la realidad histórica la influencia de ciertas teorías sobre la observación de ciertos experimentos particulares, no podemos concluir con fuerza de demostración que ese fue el caso para todas las observaciones relacionadas con la teoría. Bien. Finalmente, ¿es posible escapar a la carga teórica de la observación? La necesidad de escapar de ella es una necesidad de mantener el estatus de la ciencia en nuestra cultura. Al respecto, no podemos olvidar que la versión radical de la carga teórica es una tesis con problemas por su confusiones en presentaciones categoriales y por la teoría base de la percepción que ello implica. Muchas gracias.